Saludos y bienvenidos a nuestro análisis en profundidad. Hoy abordamos un texto crucial, la Constitución Española de 1978. Tenemos aquí la versión consolidada, la que está vigente. Un texto fundamental, sin duda. Nuestro objetivo es, intentar entender los cimientos del sistema político y jurídico español actual tal como los define esta norma suprema. Nació en la transición, un momento histórico muy complejo. Claramente. Buscaba construir una democracia estable después de la dictadura. Y el preámbulo ya marca una ambición enorme. Justicia, libertad, seguridad, convivencia democrática, Estado de Derecho, derechos humanos. Mucho. ¿Cómo intentó lograr todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es. A ver cómo lo aborda. Empecemos por lo básico, por cómo se define España a sí misma. El título preliminar. Ahí está la esencia inicial. Y artículo 1, directo al grano. España es un Estado social y democrático de derecho. Y añade, monarquía parlamentaria como forma política. Además, proclama valores superiores, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. ¿Qué implica exactamente esa definición? Suena potente. ¿Y lo es? Cada palabra cuenta. A ver, Estado de Derecho, todos sometidos a la ley, incluidos los poderes públicos. El artículo 9 lo deja clarísimo. Vale. Democrático, la soberanía es del pueblo español, artículo 1.2. Y social, pues que el Estado tiene un compromiso con el bienestar, con corregir desigualdades. No es solo un marco legal. Entendido. ¿Y lo de monarquía parlamentaria? Fundamental. Separa la jefatura del Estado, que es el rey, una figura más bien simbólica, del poder real, el ejecutivo y legislativo, que emana del gobierno y las Cortes, elegidos democráticamente. Claro, el rey reina pero no gobierna, como se suele decir. Exactamente esa es la idea. Y casi seguido, en el artículo 2 aparece algo interesante. Se afirma la indisoluble unidad de la nación española, pero a la vez se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. ¿No es esto un equilibrio un poco tenso desde el minuto 1? Sin duda. Es uno de los grandes pactos, digamos, de la transición. Intentar casar esa unidad fundamental con la diversidad territorial histórica de España. Es una tensión que recorre toda la Constitución, sobre todo cuando lleguemos al título 8. Ya veo. Este título preliminar también fija el castellano como lengua oficial. Pero ojo con el deber de proteger las demás lenguas españolas. Son patrimonio cultural. Artículo 3. Cierto. Y la capital en Madrid, artículo 5, y el reconocimiento a partidos, artículo 6, y sindicatos y patronales, artículo 7, como piezas clave. Poderes públicos sujetos a la Constitución y a las leyes. Nadie por encima. Vale, sentadas las bases, vamos al meollo. Los derechos y deberes. El título 1. Que es larguísimo, por cierto. Es el corazón de las garantías ciudadanas, claro. Del artículo 10 al 55. El propio artículo 10 ya dice que la dignidad humana y los derechos inviolables son el fundamento del orden político. Y un detalle importante, que se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales firmados por España. Sí, esa apertura internacional es muy significativa. Y dentro de los derechos fundamentales, los del capítulo 2, sección primera, que tiene la máxima protección, pues encontramos las libertades clásicas. ¿Por ejemplo? Pues el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Artículo 15. Prohíbe la tortura y, algo muy destacable para 1978, abole la pena de muerte. Con un matiz importante, ¿no? Salvo lo que dispongan leyes penales militares para tiempo de guerra. Exacto, esa es la salvedad. También está la libertad ideológica y religiosa, en el artículo 16. Dice que nadie está obligado a declarar sobre sus creencias y que el Estado es aconfesional, sin religión oficial. Efectivamente. Aunque añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias sociales y cooperarán con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Otro equilibrio complejo. Sí, parece que buscaba superar esa confrontación histórica entre Estado e Iglesia, quizás. Yo creo que sí. Reconocer la realidad social, pero afirmando la neutralidad del Estado. Luego, otro pilar, libertad y seguridad personal. Artículo 17. Este es clave para evitar detenciones arbitrarias, ¿verdad? Justo. Fija límites muy estrictos a la detención, máximo 72 horas antes de pasar a disposición judicial, garantiza que te informen de tus derechos, de por qué te detienen, la asistencia de abogado. ¿Y el famoso habeas corpus? Eso es, un mecanismo rápido para que un juez revise si una detención es legal o no. Fundamental. ¿Y la protección de la esfera privada?
El artículo 18. Honor, intimidad, propia imagen. Que incluye la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar sin permiso o sin orden judicial, salvo delito flagrante. Y el secreto de las comunicaciones, cartas, teléfono, telegramas, bueno, hoy diríamos emails, WhatsApp. Salvo orden judicial, claro. Y me llama la atención que ya entonces el artículo 18.4 previera limitar el uso de la informática para proteger estos derechos. En 1978. Totalmente premonitorio. Es una muestra de cómo intentaron pensar a futuro con principios sólidos. Luego, las libertades de expresión e información. Artículo 20. Derecho a expresar ideas, creación artística, científica, libertad de cátedra. Y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Ese matiz de veraz es importante y ha generado mucho debate. Me imagino. Y prohíbe la censura previa. También protege herramientas periodísticas como la cláusula de conciencia. El derecho a no escribir contra tu ideología. Y el secreto profesional para proteger las fuentes. Exacto. Y un derecho social clave. Educación y libertad de enseñanza. Artículo 27. Enseñanza básica obligatoria y gratuita. Derecho de los padres a elegir formación religiosa y moral. Autonomía universitaria. Sí, pero ojo, que no todos son derechos individuales de este estilo. La sección segunda del capítulo segundo habla de derechos y deberes. Cierto. Ahí está el deber y derecho de defender a España. Artículo 30. Aunque se regula la objeción de conciencia. Y un deber fundamental, contribuir a los gastos públicos. Los impuestos. Artículo 31. Según tu capacidad económica, con igualdad y progresividad. Y que no sea confiscatorio. En esa misma sección también están el derecho al matrimonio con igualdad entre cónyuges, artículo 32, la propiedad privada y la herencia, artículo 33, Aunque sujetas a la función social, que es un límite importante. y el derecho y deber de trabajar, artículo 35, Y no podemos olvidarnos del capítulo tercero, los principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52. Estos son más bien como objetivos para el gobierno. Exacto. Son mandatos a los poderes públicos. Proteger a la familia, la salud, la cultura, el medio ambiente, promover una vivienda digna, defender a los consumidores, pensiones suficientes. El artículo 53.3 lo aclara. Deben guiar las leyes y la acción política. Pero no puedes ir a un tribunal a exigirlos directamente, como los derechos fundamentales de la sección primera. Son, digamos, una declaración de intenciones vinculante para el legislador. Eso es, una hoja de ruta social y económica. ¿Y qué garantías hay para proteger todos estos derechos? Bueno, aparte de los tribunales ordinarios, el artículo 54 crea una figura específica, el defensor del pueblo. Un alto comisionado de las Cortes que supervisa a la Administración. Ah, sí. Y como contrapartida, hay situaciones en las que algunos derechos se pueden suspender, ¿no? Sí, eso es importante saberlo. Bajo estados de excepción o sitio, regulados muy estrictamente en el artículo 116, se pueden suspender temporalmente ciertos derechos clave. Libertad personal, inviolabilidad del domicilio y comunicaciones, expresión, reunión, huelga. Lo dice el artículo 55. Vale. Es una medida extrema para situaciones extremas. Exacto. No es algo que se pueda hacer a la ligera. Entendido. Ya tenemos los principios y los derechos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se organiza el poder para que todo esto funcione? La arquitectura institucional. Empecemos por arriba, por la corona. Título segundo. Bien, el artículo 56 define al rey como jefe del Estado. Su papel es simbólico, unidad, permanencia. También arbitra y modela el funcionamiento de las instituciones y representa a España internacionalmente. Y tiene funciones concretas, claro. Sancionar leyes, convocar elecciones, proponer candidato a presidente, nombrar ministros, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Lo enumera el artículo 62. Sí, son funciones tasadas y, como veremos, siempre ejercidas con el refrendo de otro poder. La sucesión es hereditaria, artículo 57, con preferencia del varón sobre la mujer en la misma línea y grado, un punto que a veces se debate. Cierto. Pero lo crucial es la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey. Artículo 56.3. Sus actos no tienen validez si no están refrendados. Refrendados, es decir, firmados también por el presidente del gobierno, un ministro o el presidente del Congreso, según el caso. Artículo 64. Porque es tan vital ese refrendo. Se traslada la responsabilidad política del acto a quien refrenda.
Es la clave jurídica para decir el rey reina, pero no gobierna. La responsabilidad es de los poderes democráticos. Fue, digamos, la forma de encajar una monarquía hereditaria en una democracia parlamentaria. Clarísimo. Hablemos entonces de esos poderes democráticos. Las Cortes Generales, el título 3, representan al pueblo español, dice el artículo 66, y son bicamerales, Congreso y Senado. Correcto. El Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, artículo 68, entre 300 y 400 diputados elegidos por sufragio universal, sistema proporcional con correcciones y la provincia como circunscripción. Y el Senado, artículo 69, que se supone que es la Cámara de Representación Territorial, con senadores por provincia, por isla y otros designados por las comunidades autónomas. Esa es la teoría de su diseño, sí. Y sus funciones principales, según el 66, hacer las leyes, aprobar los presupuestos y controlar al gobierno. Las funciones clásicas de un parlamento. Y los parlamentarios tienen ciertas protecciones: inviolabilidad por sus opiniones, inmunidad para no ser detenidos salvo flagrante delito, ni procesados sin permiso de la Cámara. Artículo 71. Garantías para que puedan ejercer su función con libertad. ¿Y cómo se hace una ley? El proceso legislativo. Artículos 81 a 91. Generalmente necesita aprobación en ambas cámaras. Pero si hay desacuerdo, el Congreso suele tener la última palabra, artículo 90. Refleja su primacía como Cámara de Representación Popular más directa. No todas las leyes son iguales, ¿verdad? Están las orgánicas. Exacto. Para temas muy sensibles, derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral, requieren mayoría absoluta del Congreso, artículo 81. Son leyes, digamos, reforzadas. ¿Y los decretos leyes? Esos que aprueba el gobierno directamente. Sí, pero solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, artículo 86. Tienen límites claros y el Congreso tiene que validarlos o derogarlos después, muy rápido. No es un cheque en blanco. También está la iniciativa legislativa popular, artículo 87.3, aunque parece que con bastantes limitaciones. Sí, existe, pero está regulada de forma que no es fácil que prospere. Vale, vayamos al gobierno. Título 4. Y su relación con las Cortes, que es el título 5. Presidentes, vicepresidentes, y los hay, y ministros. Artículo 98. Y su función principal, según el artículo 97, dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. El poder ejecutivo, vamos. ¿Cómo llega al poder y cómo se le controla? El presidente necesita la confianza del Congreso. El rey propone un candidato, este expone su programa y pide la confianza de la Cámara. Es la investidura, artículo 99. Y una vez formado, el gobierno responde ante el Congreso. Solidariamente, todo el gobierno junto, artículo 108. Las Cortes lo controlan, con preguntas, interpelaciones, artículo 111. Y luego están los mecanismos de control más potentes. La cuestión de confianza y la moción de censura. Justo. La cuestión de confianza, artículo 112, la plantea el propio presidente sobre su programa o una decisión política. Necesita mayoría simple para seguir. Si la pierde, tiene que dimitir. Y la moción de censura, artículo 113, es la iniciativa de la oposición para intentar derribar al gobierno. Exacto. La tiene que presentar al menos una décima parte de los diputados y, muy importante, tiene que incluir un candidato alternativo a presidente. Es una moción constructiva. Constructiva. Sí, para evitar vacíos de poder, si se aprueba por mayoría absoluta, el gobierno cae y el candidato propuesto queda investido automáticamente presidente. Si el gobierno pierde una confianza o se aprueba una censura, dimite. Artículo 114. Es el corazón del sistema parlamentario. El gobierno depende de la confianza del Parlamento. Exactamente. Es la clave de la relación entre ejecutivo y legislativo. Y nos queda el tercer poder clásico, el poder judicial. Título 6. El artículo 117 es contundente. La justicia emana del pueblo, y la administran jueces y magistrados, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley. Principios clave para garantizar una justicia imparcial. Se establece la unidad jurisdiccional, o sea, una única estructura judicial para todo el país, salvo la militar. Y se prohíben los tribunales de excepción. ¿Y quién gobierna a los jueces? El Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ. Un órgano propio para intentar asegurar su independencia. Lo regula el artículo 122.
Y en la cúspide de la justicia ordinaria está el Tribunal Supremo, artículo 123. Vale. También se menciona el Ministerio Fiscal, artículo 124, para defender la legalidad y los derechos. Y la participación ciudadana, a través del jurado, artículo 125, en ciertos procesos penales. Viendo toda esta arquitectura, rey, cortes, gobierno, jueces, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Pues es la clásica separación de poderes, pero sobre todo la búsqueda de un equilibrio y control mutuo, los checks and balances. Las Cortes investen y controlan al Gobierno, el Gobierno dirige pero necesita la confianza parlamentaria, el Poder Judicial es independiente y controla la legalidad de lo que hace la Administración, artículo 106. Los actos del rey necesitan refrendo. Es un diseño para evitar que nadie acumule demasiado poder. Tensión que mencionamos al principio, la de unidad y diversidad. ¿Cómo organiza la Constitución el territorio? El famoso título octavo. El título octavo. Es complejo. El artículo 137 establece la estructura: municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Y dice que todas estas entidades gozan de autonomía para gestionar sus intereses. Autonomía, pero dentro de un marco común. Claro, se proclama la solidaridad entre todos los territorios, artículo 138, y la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles vivan donde vivan, artículo 139. Las comunidades autónomas se forman por vías específicas, artículo 143 y siguientes, y su norma básica es el Estatuto de Autonomía, que tiene que ser aprobado como ley orgánica y está subordinado a la Constitución, artículo 147. Y el kit de la cuestión aquí es el reparto de competencias, ¿no? ¿Qué hace el Estado central y qué hacen las autonomías? Exacto. Ese es el nudo gordiano. El artículo 149 lista las competencias exclusivas del Estado: defensa, relaciones internacionales, justicia, legislación básica en muchísimas materias, civil, mercantil, penal, laboral, hacienda general. Son las grandes políticas de Estado. Y el 148 lista las que pueden asumir las comunidades en sus estatutos. Eso es, por ejemplo, la gestión de la sanidad, la asistencia social, la ordenación del territorio, el turismo, la cultura. Y lo que no está en ninguna de esas listas. Buena pregunta. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución las pueden asumir las comunidades en sus estatutos. Si un estatuto no las asume, la competencia sigue siendo del Estado. Además, las normas del Estado prevalecen en caso de conflicto si no es competencia exclusiva autonómica, y el derecho estatal es supletorio del autonómico. Artículo 149.3. Parece un sistema flexible, pero también propenso a conflictos. Lo es. Por eso hay mecanismos para transferir o delegar más competencias, artículo 150, y también mecanismos de cierre y control. Como el famoso artículo 155. Exacto. Es un mecanismo de coerción estatal, de último recurso. Si una comunidad no cumple sus obligaciones constitucionales o legales o actúa gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, tras pedir explicaciones al presidente autonómico y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede tomar medidas necesarias para obligarla a cumplir o proteger ese interés general. Vale, es una medida excepcional para situaciones muy graves. Teóricamente sí. Su aplicación siempre es controvertida, claro. Y para asegurar que todo este edificio, leyes, estatutos, reparto de poder, se mantenga dentro de la Constitución, está el Tribunal Constitucional. Título 9. ¿Qué papel juega? ¿Es parte del Poder Judicial? No, es un órgano distinto, el intérprete supremo de la Constitución. Lo dice el artículo 161. No juzga casos normales, sino que vigila la constitucionalidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son sus funciones? Pues tiene varias claves. Primero, controlar que las leyes aprobadas por las Cortes o los parlamentos autonómicos se ajusten a la Constitución. Esto se hace a través del recurso de inconstitucionalidad. ¿Quién puede presentar ese recurso? El presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos. Segundo, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actos de los poderes públicos que los vulneren. Es el recurso de amparo. ¿Este lo podemos usar los ciudadanos? Y una vez agotadas las vías judiciales ordinarias.
Y tercero, resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o entre las propias comunidades. ¿Y sus sentencias? Son firmes, definitivas y vinculan a todos los poderes públicos. Tienen plenos efectos frente a todos. Artículo 164. Su composición, 12 miembros nombrados por el Rey a propuesta del Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ, busca asegurar su independencia. Artículo 159. Entendido. Es el árbitro final del sistema. Y ya para terminar, ¿es fácil cambiar esta Constitución? El título 10, la reforma. Pues no, la verdad. Se diseñó para ser bastante rígida, para buscar estabilidad y requerir consensos muy amplios para cualquier cambio. Hay dos procedimientos. Uno fácil y uno difícil. Bueno, más bien uno ordinario y uno agravado. El ordinario, artículo 167, necesita 3/5 de los votos en el Congreso y en el Senado. Si en el Senado no se llega a 3/5, pero sí a mayoría absoluta, podría bastar con 2/3 del Congreso. ¿Y después? Después de aprobarse, se puede solicitar un referéndum, si lo pide una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es un referéndum opcional. Vale. ¿Y el procedimiento agravado? ¿Suena en serio? Lo es. Se reserva para una revisión total de la Constitución o si la reforma afecta a partes superesenciales. El título preliminar, los principios básicos, la sección 1 del capítulo 2 del título 1, los derechos fundamentales y libertades públicas más protegidos, o el título 2, la corona. ¿Y qué se necesita ahí? Muchísimo consenso. Primero, aprobación por 2/3 en Congreso y Senado. Segundo, disolución inmediata de las Cortes y nuevas elecciones. Tercero, las nuevas cámaras tienen que ratificar la decisión, otra vez por 2/3. Y cuarto, y esto es obligatorio, un referéndum para que el pueblo ratifique la reforma. Artículo 168. Casi imposible en la práctica. Muy, muy difícil. Y además, el artículo 169 prohíbe iniciar cualquier reforma en tiempo de guerra o bajo estado de alarma, excepción o sitio. Claramente, se buscó estabilidad por encima de todo. Sin duda. Bueno, hemos recorrido el mapa esencial de la Constitución del 78, un texto que, como decíamos, intentó cerrar heridas y fundar la España democrática moderna. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles serían las claves de este diseño? Pues yo diría que es el resultado de un pacto muy complejo en un momento histórico difícil, que buscó establecer un Estado democrático y social de derecho, con una Carta de Derechos bastante sólida bajo una forma de monarquía parlamentaria y con una organización territorial descentralizada que intentaba hacer equilibrios entre la unidad del Estado y el reconocimiento de la diversidad interna. Esas serían las grandes líneas. O sea, que es más que un texto legal. Es como el acuerdo fundamental de convivencia después de la dictadura. Exacto. Establece las reglas del juego democrático, pone límites al poder y da garantías a los ciudadanos. Y su vigencia durante décadas, con solo 2 reformas puntuales. Sí, la del sufragio pasivo de ciudadanos de la UE municipales y la famosa del artículo 135 sobre estabilidad presupuestaria en 2011, en plena crisis. Pues esa vigencia demuestra cierta capacidad de aguante, ¿no? Aunque el debate sobre si necesita actualizarse está siempre ahí. Claro, como corresponde a una norma viva en una sociedad que cambia constantemente. Su interpretación y aplicación también evolucionan. Y aquí podemos dejar una reflexión para quien nos escucha. Partiendo de esa arquitectura territorial tan compleja, diseñada en el 78 para equilibrar unidad y diversidad, ¿cómo impactan los retos del siglo XXI? La globalización, la digitalización, nuevas demandas sociales en ese equilibrio. ¿Lo ponen a prueba? Es una pregunta muy pertinente hoy en día. O también, repasando esa larga lista de derechos y principios, ¿cuáles resuenan con más fuerza hoy? ¿Cuáles parecen más sólidos? ¿Y cuáles, quizá, enfrentan mayores tensiones o necesitan nuevas miradas en el mundo actual? Son preguntas que surgen, ¿no?, tras explorar este texto. Desde luego. Invitan a la reflexión sobre su vigencia y sus desafíos. Pues con esto concluimos nuestro análisis detallado de la Constitución española. Esperamos que haya sido útil y, sobre todo, esclarecedor. Esperemos que sí.